Vamos a trabajar hoy con el tema ciudad medieval. Es un tema muy interesante. Ya abordamos en un encuentro anterior eh, las cuestiones vinculadas a la Edad Media. Dijimos que la mayor parte de la población en esta Edad Media estaba instalada en el área rural y que un pequeño porcentaje de población se encontraba en las áreas urbanas. Sin embargo, queremos centrar nuestra atención en el área urbana porque es allí donde se van a producir los cambios más profundos que van a ir posteriormente definiendo periodos como el Renacimiento o lo que va a ser el manierismo y demás. Es en la ciudad donde, a partir del fuerte intercambio que se produce entre sus distintos habitantes y habitantes de otras regiones que acuden por mercado o en peregrinación, donde se van a producir los cambios más profundos, mientras que en las áreas rurales, por sus características propias de menor dinamismo, los cambios van a ser muchísimo más lentos. Bueno, entonces vamos ahora a ver algunas imágenes y vamos a ir haciendo unos comentarios acerca de lo que contienen estas imágenes. Bien, bueno, nos encontramos entonces con lo que es la ciudad medieval. ¿eh? Esta ciudad medieval, eh, antes de empezar a comprenderla, deberíamos pensar qué es una ciudad, qué es lo que ocurre, cómo podemos definir una ciudad. Bueno, aquí tenemos algunas definiciones, algunas muy antiguas, como la que aparece al principio de Isidoro de Sevilla, y algunas que son más modernas. Pero en general todas se incluyen, que son lugares donde se producen intercambios entre distintos grupos y que en algunos casos constituye una articulación entre el medio natural y el ambiente rural, que quizás es la más apropiada o aplicable a este periodo que estamos trabajando. Para poder también abordar el tema de la ciudad medieval, deberíamos recordar algunas cuestiones teóricas, ¿no? Primero, en esa ciudad hay una apropiación del espacio. Esa apropiación del espacio por parte de una sociedad va a terminar definiendo un lugar. También en esa ciudad, como decía anteriormente, hay un conjunto de relaciones. Esas relaciones van a estar expresadas mediante la sociabilidad y se van a manifestar mediante diversos comportamientos en la vida cotidiana. En esta ciudad se va a generar una cultura material. Esta cultura material son todos los objetos, todos los productos que esta sociedad va a generar, desde los de mayor escala, que es la ciudad misma, sus edificios, los edificios religiosos, etcétera, hasta los de menor escala, que pueden ser muebles o quizás hasta un objeto de calzado. Y también esta sociedad va a generar una cierta cultura inmaterial. La cultura inmaterial es muy importante, tan importante como la cultura material anteriormente nombrada, y va a contener un conjunto de elementos que pueden ser las aspiraciones, las metas, las ideas, los deseos de una sociedad, y que van a estar expresados a través de mitos, relatos, narraciones, y se pueden manifestar en fiestas, por ejemplo, o en creencias. Y luego no hay que olvidar los aspectos significativos que van a tener diversos elementos de esa ciudad, lo que se van a cargar de contenidos, de sentido, y se van a constituir en verdaderos símbolos que expresan valores de una sociedad. Y también en este sentido, en el marco teórico que vamos a abordar antes de empezar a conocer los distintos elementos de la ciudad, tendríamos que pensar a ver qué elementos los constituyen a esa ciudad, cuáles son las partes que la forman, cómo va a ser su contexto sociocultural, qué función y qué carácter simbólicos van a tener los distintos elementos que encontramos en ese lugar,
y cuáles van a ser las diferentes prácticas urbanas que se realizan en esa ciudad. Tenemos que recordar que en la primera etapa de la Edad Media, a partir de la caída del Imperio Romano, las ciudades perdieron todo su protagonismo y la sociedad se retira hacia el campo. Primero los grupos en el poder, seguidos por los grupos menos favorecidos, por lo tanto las ciudades se abandonan y esa zona rural termina estructurándose en una organización feudal, que lo habíamos comentado en el encuentro anterior. Pero ya hacia fines del siglo X, por diferentes causas, fundamentalmente porque se detienen las invasiones, se termina una serie de grandes epidemias, se producen cambios tecnológicos tales como uncir los caballos con una pechera, lo que le permitía tener mayor fuerza, y además se produce la rotación de cultivos. Eso hace que la producción de alimentos mejore o se produzca más cantidad de alimentos, mejora la salud de la población, hay un mayor crecimiento poblacional. Eso siempre lo vamos a ver como una constante. Cuando se produce una mejora económica, en el caso que estamos viendo, una mayor producción de alimentos, entonces eso va a redundar en un aumento de la población y eso se va a expresar en el crecimiento de las ciudades. Y además también hay un desarrollo de las ciudades marineras, por ejemplo Venecia, Pisa, Amalfi, que van a estimular el comercio en el Mediterráneo y eso se va a ir expandiendo hacia el comercio en el centro de Europa. Entonces todos estos factores, ¿no? Lo que decíamos, la desaparición o la disminución notable de las invasiones y los saqueos de distintos pueblos que habíamos visto, la mejora económica por todo un conjunto de factores que ya desarrollamos, con el crecimiento de la población y el aumento del comercio, eso genera que se produzca un nuevo repoblamiento de las ciudades ya existentes o la aparición de ciudades nuevas. Ese proceso se conoce como reurbanización y se produce alrededor del siglo X, comienza alrededor del siglo X. Y vamos a ver entonces ahí cómo el mapa de Europa cambia, se transforma y ya empiezan a reconocerse las ciudades que aún hoy las podemos reconocer en Europa. Ese proceso entonces de reurbanización, decía, genera o repuebla ciudades existentes, muchas de las cuales su origen tenemos que buscarlo en el Imperio Romano, y también aparecen otras ciudades que se fundan alrededor de núcleos que le resultan atractivos. A veces puede ser un castillo donde vive o está instalado un noble de mucho predicamento, de mucho peso, y eso hace que empiece a sentarse alrededor población de artesanos que abastecen a ese castillo, soldados, etc. Entonces la ciudad va creciendo paulatinamente, y lo mismo ha ocurrido con monasterios. Muchos monasterios han terminado generando poblaciones a su alrededor, sobre todo si son monasterios que son muy atractivos para las peregrinaciones. Y otro lugar donde se producen instalaciones de ciudades nuevas o repoblación es en puntos importantes dentro de esas rutas comerciales que empiezan a aparecer, que empiezan a crecer, a aumentar en su movimiento. Estos puntos pueden ser un lugar donde se cruza un río o el cruce de dos rutas comerciales importantes. Entonces, en esos puntos también se produce crecimientos de ciudades. Pero hay que tener en cuenta lo que está acá destacado, que ese proceso no se da en simultáneo en toda Europa, se da en algunos lugares más, en otros lugares menos, y se extiende a partir del siglo X o XI hasta el siglo XV. La Edad Media tiene esa particularidad, es muy regional, tiene características muy propias
Incluso va a ocurrir que en algunos lugares de Europa nos encontramos con estructuras propias de la Edad Media, y en otros lugares esa estructura ha cambiado y ya no corresponde a esta Edad Media. Entonces no hay que entenderlo como un proceso en simultáneo y homogéneo en toda Europa. ¿Cómo es ese proceso entonces de crecimiento, de desarrollo en las ciudades? En realidad está instalado en un núcleo urbano, una ciudad de pequeño tamaño, que podemos llamar el burgo, y por el aumento de la llegada de artesanos, comerciantes, que se quieren instalar en esa ciudad empieza a crecer hasta que ese primer recinto amurallado queda pequeño, ya no pueden instalarse más viviendas dentro de ese recinto. Por lo tanto, se establecen lo que se llaman suburbios, o sea, la región alrededor de ese burgo. Cuando ese crecimiento se estabiliza y alcanza un peso suficiente, se va a generar una segunda muralla que lo encierra. Y ese proceso en ciudades importantes puede seguir en varios anillos de murallas concéntricas. Lo que va narrando es la historia de la ciudad. Entonces, como se ve, la historia de las ciudades es muy dinámica. De un pequeño núcleo, si el lugar es propicio, si el comercio es activo, entonces esa ciudad es atractiva para el establecimiento de nuevas personas, y además la riqueza también genera un crecimiento vegetativo en la ciudad. Entonces esa ciudad se desborda de esa muralla, se establece ese suburbio, luego se construye una segunda muralla y ese proceso continúa, como decía recién. Tal es el caso de lo que ocurrió, por ejemplo, en París. París, a lo largo de su historia, tuvo numerosas murallas. La pregunta es ¿por qué resulta una ciudad atractiva para el establecimiento de personas, de individuos? Lo que ocurre es que dentro de las ciudades el poder de los señores feudales está limitado. En el primer encuentro comentábamos que dentro de las ciudades, dentro de las murallas, el poder está a cargo del obispo en general, que se ocupa de las cuestiones religiosas, y se permite una cierta libertad para la actividad de los artesanos, que ya no tienen que dar parte de su producción a un señor, sino que se manejan con cierta libertad. Esa búsqueda de libertad es la que hace que muchas personas se quieran establecer en las ciudades. Entonces, se instalan en las ciudades buscando la libertad. La vida en la ciudad tiene muchas desventajas. Es más costosa porque no se pueden producir los alimentos, entonces en general hay que comprarlos. Pensemos que las ciudades de la Edad Media no tenían sistemas de cloacas ni sistemas de recolección de residuos. Es un lugar bastante poco higiénico para habitar. Sin embargo, lo que resultaba atractivo era precisamente esa libertad, la libertad que se conseguía viviendo en la ciudad, porque ya no se dependía del poder del señor feudal. Por lo tanto, hay una autonomía jurídica, y ese régimen de autonomía jurídica, ese régimen jurídico, cambia en la muralla. De la muralla hacia afuera es el territorio del señor feudal, es esa gran área rural, mientras que de la muralla para adentro el señor feudal tiene su poder muy limitado y hay mucha libertad de estos artesanos. Por supuesto que no es una libertad entendida en el sentido moderno, es una libertad restringida, y en realidad ningún artesano es totalmente libre, sino que su actividad depende del gremio que está dirigido por un grupo de maestros. Entonces hay un cierto control. También es interesante porque esa autonomía jurídica trae aparejada una autonomía administrativa, que es lo que yo comentaba. ¿Quién tiene el poder dentro de la ciudad? ¿Quién lo administra? En realidad lo están administrando este grupo de artesanos, de maestros, que se agrupan en diferentes gremios. También van a aparecer las cofradías, que son asociaciones de productores de las mismas artesanías, pero con una finalidad más religiosa.
y también de ayuda mutua, y un grupo de artesanos exitosos que se convierten en un nuevo grupo social, que es la burguesía, y son estos burgueses quienes manejan con cierta autonomía los destinos de la ciudad. Y es muy interesante también porque esa ciudad tiene gastos. Yo les decía, bueno, no existe un sistema de recolección de lo que es la basura, pero sí había una forma de resolverlo. O hay que mantener las murallas, esa muralla que separa el exterior del interior, que nos defiende de los ataques, pero sobre todo que nos establece una diferencia jurídica, hay que mantenerla. Por lo tanto, se empiezan a cobrar impuestos destinados a obras de utilidad pública. La muralla es una de ellas, el mantenimiento de la puerta es otro, y de ciertos servicios centrales que vamos a encontrar en la ciudad, como por ejemplo un horno comunitario, baños comunitarios. Las viviendas no tenían cada una su baño, sino que había un espacio para los baños públicos. Las fuentes había que mantenerlas, el agua, obviamente que las viviendas no tenían el servicio de agua corriente, sino que el agua había que recogerla de una fuente, y esa fuente conducía el agua de un manantial. Entonces todas esas obras de infraestructura requerían un mantenimiento, y para eso se cobraban impuestos. Entonces fíjense cómo en realidad toda esa ciudad que tiene una autonomía jurídica también genera una estructura administrativa manejada por este grupo de burgueses que finalmente se lo conoce como la señoría. A partir del siglo XIV adquiere la forma de la señoría. En el encuentro anterior también les decía que pensemos que las ciudades son pequeñas, no son estas grandes ciudades a las cuales estamos acostumbrados nosotros en la actualidad, ni tampoco las grandes ciudades que existían en Asia o en la zona musulmana, sino que son ciudades mucho más pequeñas porque no existe una infraestructura y una estructura administrativa tan compleja como para sostener grandes ciudades. Entonces, la mayor parte de las ciudades eran pequeñas, entre 1000 y 5000 habitantes, lo que permitía un conocimiento mucho más personal. Hay una necesidad y un impacto en lo que es en un interland, o sea, una región muy cercana, muy pequeña. Y los campesinos lo utilizan como un espacio para vender el exceso de su producción o conseguir algunos elementos, o también como una escala hacia su camino al mercado hacia las grandes ciudades. Cuando hablamos de grandes ciudades en la Edad Media, hablamos de ciudades de entre 5000 y 10.000 habitantes, no es mucho más grande que las anteriores, pero ahí ya empiezan a aparecer algunas cuestiones vinculadas a la vida urbana, como es, por ejemplo, el cierto anonimato, no hay un conocimiento profundo de todos los habitantes, y empieza a aparecer una estratificación social mucho más fuerte, una diferencia más grande entre los más ricos y los menos ricos. Y ya esa diferenciación social lo vamos a ver en una estructuración en la ciudad y en el espacio de la ciudad, ya que va a haber una ocupación de los grupos privilegiados en las áreas centrales y los grupos menos privilegiados en lo que sería el área más alejada del centro de la ciudad. Y también empezamos a ver estructuración de la ciudad en barrios, y lo característico de las ciudades medievales es que estos barrios están organizados muchas veces por las actividades artesanales vinculados a ellos. Entonces puede haber el barrio del pescado, o el barrio de los carniceros, el barrio de los artesanos del cuero, de los zapateros, etc. Y eso también va a traer aparejado una división dentro de la ciudad, porque algunos gremios que por su actividad tienen que ver con cosas impuras como la sangre o producen malos olores, se encuentran en lugares marginales, como puede ser los carniceros o los tintoreros. La tintura o tintura de cuero o los curtidores en realidad producen muchísimo olor
manejan sustancias que son desagradables, por lo tanto están ubicados en lugares marginales. Entonces fíjense cómo esa ciudad no es tan homogénea como uno podría pensar en una primera mirada. Y yo estoy hablando en general de las ciudades. Bueno, en todas estas ciudades medievales tienen unos ciertos elementos en común, como por ejemplo la aparición de un hito importante que puede ser el castillo, puede ser la catedral, un monasterio, la existencia de plazas, pero a su vez va a haber una diferencia importante respecto a su materialidad, porque la materialidad de esa ciudad va a depender fundamentalmente de las características materiales, del material que se consiga en la zona, si hay madera, si hay piedra, si hay adobe, etcétera, y de las características climáticas. Acá tienen imágenes de ciudades en diferentes lugares, que pueden ser en España, en Bélgica, en Francia, y las características climáticas son decisivas. En los lugares más calurosos van a ser con un tejido, que luego voy a avanzar sobre eso, más cerrado, utilizan por ejemplo el color blanco, y en los lugares más fríos se van a utilizar por ejemplo techos con pendientes por la nieve, para evitar la acumulación de la nieve. La implantación de una ciudad está estrechamente vinculada a distintos factores. Los más importantes es que sea un lugar protegido de las posibles invasiones, por eso pueden estar en un lugar alto, en un lugar que domine una región, o puede ser sobre el mar pero en una ensenada protegida, o en un río donde es fácilmente atravesable, que primero a través de un vado, o sea, por el lecho del río, y luego a través de un puente, y necesariamente tiene que haber agua, y agua en abundancia, para poder sostener a la población. Esos son elementos fundamentales para el establecimiento de una ciudad. Y estas ciudades, por las características que tienen, que contamos cómo van creciendo, cómo se van organizando, van expandiendo los lugares donde se ubican, en general van a tener un trazado irregular, quiere decir que no es planificado, y tienen un crecimiento que se conoce como orgánico, porque da o se vincula el crecimiento de distintos elementos orgánicos, como si fuera una célula, una ameba. Esas ciudades entonces irregulares van a ser muy irregulares dependiendo del lugar, y las calles van a ser tortuosas, no va a haber prácticamente calles rectas, y son en general muy irregulares, vuelvo a decirlo. Este trazado, llamado trazado irregular, puede tener un solo núcleo, puede tener dos núcleos, puede estar alargado siguiendo una calle, pero siempre tienen esa característica de irregular. Y otro grupo, que son las menos, son muy pocos ejemplos y son muy particulares, son las de trazado regular. Esas ciudades, que son las que nosotros estamos mucho más acostumbrados en Argentina, porque todas nuestras ciudades tienen el denominador común, salvo muy poquitas excepciones, que fueron planificadas. Fueron fundadas ya con un plano a seguir, a diferencia de estas que son irregulares. Entonces, estas ciudades planificadas son regulares. Muchas de ellas son las llamadas bastides francesas, que son ciudades que se desarrollaron en Francia y cuya función era ocupar territorio. Entonces, un grupo del poder, que podía ser un rey, quería ocupar un territorio, entonces fundaba una ciudad, y esa ciudad termina siendo regular. Por ejemplo, la más conocida por ahí es Armort, también Montpassier, etc. Pero en general las ciudades de la Edad Media tienden a ser irregulares. Un dato a tener en cuenta: muchas de las ciudades que se fundaron sobre antiguas ciudades romanas, su trazado es irregular, pero puede tener un lugar que sea regular, donde está ubicado el inicio de esa ciudad romana, que surge en general de un campamento. O algunos de los ejemplos que tenemos acá
que tienen, fíjense, unas formas circulares, estos círculos que aparecen aquí. Bueno, esos círculos en realidad eran que en ciudades romanas había anfiteatros, el anfiteatro se destruyó, quedaron los cimientos, esos cimientos se utilizaron para construir casas y se puede leer todavía esa morfología en el trazado, en las calles de la ciudad. Bueno, y les decía que un ejemplo de las calles de las ciudades planificadas es Egmont. Bueno, tenemos acá se ve claramente ese trazado regular de la ciudad francesa, donde las calles son rectas, cosa muy extraña en una ciudad medieval. Las murallas también son rectas y tienen una organización regular del amanzanamiento y de los lotes donde se establecen las viviendas. Y un trazado también relativamente regular, pero que tiene que ver con la aparición de rutas de circulación rectas hacia un castillo, es la ciudad de Liverpool en Inglaterra. La ciudad de París, que ya la había nombrado, es claramente uno de los ejemplos de ciudad irregular. La ciudad de París, vamos a volver hacia el final del año sobre la ciudad de París, pero ya en otro periodo, es muy interesante porque tiene en su núcleo una isla, se encuentra sobre el río Sena y el núcleo de la ciudad es la Ile de la Cité, que sería casi el núcleo fundacional. En él se establece el castillo donde vivieron reyes durante muchas generaciones y se encuentra también el edificio religioso más importante, que es la Catedral de Notre Dame. El primer establecimiento es romano, Lutetia, y se establece ahí porque era un lugar fácil de atravesar el Sena, que es un río de gran envergadura y difícil de cruzar, y se encuentra relativamente cerca del mar, por lo tanto podía constituirse en un puerto seguro para las embarcaciones que vienen del mar. Esa ciudad, bueno, luego fue creciendo a lo largo del tiempo. En la Edad Media se instala su universidad, lo que estimula ese crecimiento, se convierte en un centro religioso importante y el intercambio comercial, sobre todo con las zonas del norte de Europa, cuya ciudad más importante en esta época quizás es Brujas, y las ciudades del Mediterráneo, bueno, la ciudad de París se establece como un punto de intercambio muy bien ubicado como núcleo y como nudo para permitir ese crecimiento. Bueno, esta París ha tenido un montón de descripciones en un periodo muy romántico. En el siglo XIX hay una mirada romántica de la Edad Media y vamos a encontrar muchas producciones literarias, como por ejemplo Nuestra Señora de París, y conocido por El Jorobado de Notre Dame, escrita por Víctor Hugo, donde se describe esta vida en la París medieval. Y también vamos a encontrar arquitectos como Viollet Ledoux, que miran el siglo XIX con una mirada, insisto, romántica a esta Edad Media, y produce intervenciones en la arquitectura gótica. Acá tenemos otro ejemplo de ciudad medieval, que es la ciudad de Estrasburgo, en Francia también. Y lo que es interesante ver es este tejido de la ciudad. Es un tejido compacto y muy irregular. Y ahora me voy a detener un poco explicando explicar qué es esto del tejido. Hablamos del trazado. El trazado de la ciudad dijimos que es irregular. El trazado de la ciudad es el dibujo visto en planta, digamos, ¿no? Es el dibujo que hacen sus calles. Mientras que el tejido es el dibujo de sus calles más la elevación. Entonces es la visión en 3 dimensiones. Y acá se puede ver cómo es el tejido de la ciudad. Aparte de ser irregular, por ejemplo, vemos cubiertas con fuerte pendiente, una altura de 3 plantas aproximadamente. Eso es lo que constituye entonces ese tejido de la ciudad, y que es muy compacto, porque habíamos dicho que la ciudad se encuentra amurallada y hay una relativa escasez de tierra, por lo tanto hace que la edificación crezca en altura. Otro ejemplo de ciudad medieval es Saint-Geminiano, ¿no? Es otro caso.
También ahí vemos estas cuestiones de un tejido compacto y un trazado irregular. Y San Gimignano es muy reconocida por la existencia de torres. Es muy, aún hoy es visitada, se la visita por las torres. Esas torres son torres de viviendas. Y la torre, digamos, expresa el poder, y las familias más poderosas empezaron a construir viviendas con torre. La torre originalmente eh, tenía una finalidad defensiva, pero finalmente se convierte en un objeto simbólico y que expresa que cuanto más poder tenía una familia, más alta va a ser esa torre. Entonces ahí empezamos a descubrir esos elementos simbólicos que también aparecen en las ciudades. Y en esta imagen es interesante ver también cómo se va filtrando la cuestión rural. En las ciudades, si bien el tejido es muy compacto, hay una presencia permanente de lo rural. De hecho, las viviendas, detrás, muchas de ellas tenían una pequeña huerta, tenían la letrina, y había como una mezcla entre lo compacto de un tejido urbano y algunos gestos de lo rural. Hoy había hablado de la ciudad de Brujas como una de las ciudades más importantes de Europa del Norte. Realmente es un centro comercial muy importante, muy rico en esta época, y se puede ver en lo que ha quedado de su arquitectura. Y tiene la característica, a diferencia de las anteriores, que tenían un trazado irregular de calles. Bueno, la ciudad de Brujas tiene un trazado irregular de calles y de canales, porque estos canales servían para el transporte mediante barcazas de los elementos que se comerciaban, que eran fundamentalmente textiles, paños, etc. Entonces vemos también la aparición de ciudades que no solo tienen calles vehiculares, sino que también tienen peatonales, perdón, calles sobre la tierra, sino también arterias de agua para el transporte. Por eso se las conoce en general hay varias, se las conoce como la Venecia del Norte, etc. Puede ser Brujas también, ocurre lo mismo en la ciudad de Ámsterdam. Bien, ya más o menos presentadas algunas características de estas ciudades, vamos a ver qué elementos urbanos caracterizan a esta ciudad medieval. Ya vimos que el tejido era muy compacto, era un trazado irregular, pero los elementos que forman esta ciudad son, por un lado, la muralla. Vamos a ver las características que tiene la plaza, la existencia de plaza, las calles y las puertas. Como para ir adelantando, bueno, la muralla habíamos comentado que muchas o gran parte de las ciudades medievales estaban rodeadas de una muralla que las defendía de los ataques, pero también separaba el interior del exterior. Fuera de la muralla regía un régimen feudal a través de estas relaciones de vasallaje. Dentro de la muralla había mayor libertad, donde los artesanos podían ejercer su actividad sin tener que obedecer o dar parte de su producción a un señor feudal. Entonces eso es un elemento muy importante, ¿no? Que separa el adentro del afuera. Y es un cambio jurídico. Fuera de la muralla hay un régimen jurídico, dentro de la muralla hay otro totalmente distinto. Obviamente que para traspasar esta muralla existen las puertas. La puerta en sí es un elemento muy importante, tiene un carácter práctico, que es el atravesar, y después también tiene elementos simbólicos. Por eso es muy común ver grandes puertas y en realidad el hueco para pasar es bastante pequeño. No eran grandes, sino que eran bastante reducidos su tamaño, porque los vehículos que pasaban eran carruajes, pequeños carros o caballos. ¿Por qué? Porque dentro de la ciudad, con las calles muy irregulares, no podía circular carros de gran tamaño. Entonces la puerta no necesitaba un gran tamaño para que pasen vehículos grandes. Por otra parte, era el lugar más débil de la muralla, por lo tanto, si la abertura es muy grande, la puerta iba a ser difícil de abrir y cerrar. Se cerraba con una puerta de madera, posiblemente con un rastrillo, de modo similar a los castillos.
si ese elemento es muy grande, los elementos diseñados para el cierre también tenían que ser más grandes y más complejos. Y por otra parte, la puerta se constituía en una especie de aduana, porque para recaudar fondos para el mantenimiento de todos los elementos que hoy había nombrado, la muralla, las puentes, etc., si una persona entraba a la ciudad para vender mercadería, tenía que pagar una tasa, un impuesto, que él le daba a la ciudad porque la ciudad le daba la oportunidad de venderlo. Por lo tanto, se constituía en una verdadera aduana, donde se controlaba qué entraba y qué salía. Y las calles de las ciudades, ya habíamos dicho que eran absolutamente irregulares, tortuosas, la mayoría o gran parte son peatonales, van con un ancho, en general son muy pequeños, que en algunos casos pasaba apenas una sola persona. El ensanchamiento de esas calles constituye lo que son las plazas. Las plazas no son como las plazas que nosotros tenemos conocidas, con espacios verdes y demás, sino que son espacios, plazas secas, ensanchamientos de la calle, que se constituye en lo que se conoce como plaza seca, o sea, una plaza que tiene suelo, solado. Y en general en las ciudades hay por lo menos dos plazas, una plaza vinculada a la cuestión religiosa y otra plaza que está más asociada a cuestiones no religiosas, como por ejemplo la realización de los mercados, el comercio, festividades, etc. ¿Por qué ocurre eso? Porque para la iglesia del momento las actividades no religiosas no era correcto que se mezclaran con las actividades religiosas. En las plazas relacionado a lo religioso se realizaban actividades pero vinculadas a la religión. Por ejemplo, los conocidos autos de fe, que sería como un antecedente, un prototeatro, donde se representaban escenas bíblicas. Recuerden que el hombre de la Edad Media, la mayor parte de los hombres y mujeres de la Edad Media son analfabetos y analfabetas, por lo tanto, para conocer las historias bíblicas había que acceder de una manera que no sea el texto, o eran narraciones o también representaciones teatrales. Y vamos a ver que en las iglesias góticas van a aparecer los vitrós, los relieves, etcétera, para que el pueblo tuviera presente siempre esas historias religiosas. Bueno, vamos a ver entonces algunos elementos. Bueno, acá tenemos quizá una de las murallas más conocidas de Europa, que es la muralla de Ávila, que tuvo las características de, ha permanecido, obviamente que se la ha mantenido, pero ha permanecido a lo largo de los siglos, y vemos que la muralla tiene una forma ondulante que le da una mayor resistencia y además una mayor posibilidad de defensa. Están en general rematadas por ese sistema de elementos que se llaman almenas y que protegen a los defensores de los ataques de arco y flecha, ballestas, etcétera, de los atacantes. Esos parapetos son para la defensa. Vemos acá en una ilustración, una iluminación. Yo les decía, miren muchas iluminaciones porque son imágenes de la época. Y acá vemos realmente las murallas en funcionamiento, ¿no? Cómo son atacadas por un grupo que aparece acá a la izquierda. Fíjense que tienen, por su indumentaria parecieran musulmanes, y tienen distintas máquinas de guerra, torres de asalto, etcétera, y están los soldados defendiendo a la ciudad arriba de las murallas, protegidos por almenas. Y vemos bien las características de la producción, de cómo se representaba en ese momento. Sin perspectiva, las figuras son planas y la importancia de los distintos personajes se remarca por su tamaño, no por una diferencia de ubicación en relación a la perspectiva. La perspectiva recién se va a utilizar a partir del siglo XV aproximadamente. Y como las murallas tuvieron mucha prerrogativa y fueron muy útiles hasta la aparición de un elemento significativo que era la pólvora y el cañón. A partir de la utilización del cañón, estas murallas perdieron toda importancia. Vemos acá en la imagen de la derecha abajo
un cañón primitivo, uno de los primeros cañones, que es del siglo XIII. Bueno, y una representación, una ilustración donde se ve esa lucha, ¿no?, entre las personas que quieren atacar y los atacados que se defienden, y la muralla sirviendo como protección para los habitantes. Pero insisto que si bien sí tenía funciones defensivas, lo más importante quizás son esas funciones simbólicas. Es bastante interesante pensar los elementos, cómo se los atacaban y los ingenios que se desarrollaban para repeler el ataque. Es así que aparecen, como por ejemplo, matacanes, troneras, etcétera, que es interesante como para ir pensando un paralelo, ¿no?, entre cómo es atacado esa muralla o incluso el castillo, y qué elementos se desarrollan para impedir el ataque. Por ejemplo, el desarrollo de matacanes. Matacanes son unos parapetos donde alguien protegido puede tirar piedras o agua caliente a los que se están invadiendo una puerta o quieren atacar una puerta. Esos matacanes es bastante común verlos aún hoy en las puertas de las ciudades medievales en Europa. Y bueno, y algunos de los objetos que se utilizaban para el ataque, como por ejemplo el ariete para derribar esa puerta, o la catapulta para tirar distintos elementos, desde piedras o elementos prendidos fuego para incendiar la ciudad, y algunas catapultas se utilizaron también para lo que hoy diríamos una guerra química. Se arrojaron, hay registros que en casos de sitios muy prolongados, que a veces duraban un año o más, han arrojado cadáveres afectados por peste para que enfermen a los habitantes de la ciudad. Bueno, esa muralla tan importante en su desarrollo, acá vemos una imagen como vemos la puerta, ¿no?, ese acceso que hay que pasar varios otros espacios previos en castillos que requieren mucha protección, hace que la ciudad quede muy contenida dentro de ella, no tenga una expansión libre. Por lo tanto, eso va a generar que se produzca una escasez del espacio, y esa escasez del espacio haya generado la aparición de viviendas adosadas, o sea, una vivienda pegada a otra, que comparten la medianera. La reducción de la fachada, el frente hacia la calle es muy pequeño y los lotes van a aumentar en profundidad, y el aumento de altura de las viviendas. Las viviendas van a crecer en altura por esa escasez de espacio, con las limitaciones tecnológicas que existan en el momento. Bueno, y acá tenemos una imagen de la ciudad de Carcassonne. Quizás es una de las ciudades más visitadas porque es una atracción turística. Está reconstruida en ese siglo XIX, lo que estamos viendo es una reconstrucción del siglo XIX, no es original, o partes son originales, pero gran parte fue reconstruida en esa época donde se miró en una mirada muy romántica a esta Edad Media. Y bueno, ¿qué cosas podemos reconocer ahí? ¿Cuáles de lo que estuvimos hablando? Podríamos pensar, bueno, ¿qué elementos significativos tiene esta ciudad? Bueno, vemos un castillo, la aparición de la muralla, aparición de torres, quizás un edificio religioso. ¿Cómo es cómo es el trazado y el tejido? ¿No? El trazado muy regular, ese tejido compacto que decíamos, y vemos que tiene dos murallas. ¿Por qué tendrá dos murallas? Quizá haya crecido la ciudad, ¿no? Hoy no vemos esos edificios que ocuparon el segundo anillo, pero quizá puede ser por eso, o también por la aparición de la pólvora. Habría que pensarlo. Bueno, otro elemento decíamos que era la puerta. Esta puerta que tiene un valor simbólico, simbólicamente separa el ambiente rural del ambiente urbano, tiene funciones defensivas, pero también tiene funciones de aduana, y es el espacio donde entra en vigencia otro sistema legal, donde dentro de la ciudad, o sea, traspasada esa puerta,
va a entrar en vigencia un sistema legal diferente del que ocurre en el exterior. En las puertas es posible encontrar tallados en piedra el escudo de la ciudad, y esto lo vinculamos a la heráldica. Ya se habló un poco de heráldica en la primer clase, donde los caballeros necesitaban mostrar su pertenencia o que los reconozcan sin que se vieran sus rostros, porque estaban cubiertos por armaduras. Entonces se desarrolla todo un sistema de imágenes y colores que van a indicar de qué caballero se encuentra, de qué caballero se trata. Bueno, las ciudades adoptan esa idea de la heráldica y muchas ciudades tienen escudos de armas. Esos escudos de armas se labran en piedra, aparecen en relieves en piedra, muchas veces en la puerta, en el exterior, hacia el exterior, o aparecen repetidas veces dentro de la ciudad. Es un tema interesante para desarrollar si así les interesa. Muchas de los escudos van a representar simbólicamente a la ciudad, como sus murallas, las puertas de la ciudad. También pueden representar algún edificio significativo, como por ejemplo un castillo. Y finalmente las calles, ¿no? Las calles decíamos que eran muy estrechas, sin demasiado espacio para poder circular. En ellas calles se dice que el límite de altura estaba dado por una persona circulando a caballo, y son tan estrechas que a veces una misma vivienda pasa por encima de la calle, o sea que hay una mezcla entre lo que es el espacio público y el espacio privado. O un palacio tenía un anexo y se pasaba por arriba de esas calles. Bueno, las calles de la Edad Media, aparte de ser tortuosas, son muy ocupadas porque toda la vida se realiza en el exterior. Entonces las calles de las áreas centrales de las ciudades son muy densas en cuanto a su ocupación. Ese hecho de ser tortuosas y tan irregulares a veces ha generado que las ciudades se conviertan en verdaderos laberintos donde es difícil orientarse y hasta constituiría un elemento más de defensa. Se utilizaban fundamentalmente de día porque piensen que la nocturnidad no existía, era muy difícil orientarse en la oscuridad, por lo tanto esas calles que estaban muy pobladas de día, de noche estaban absolutamente despobladas o solamente ocupadas por personas que no sería muy grato encontrarse. Distintas calles en diferentes ciudades y distintas geografías repiten el modelo, ¿no? Calles irregulares, calles tortuosas, con un tejido compacto y con casi una construcción laberíntica. El otro elemento importante, y quizás el más importante de la ciudad medieval, lo constituye la plaza. Es que la plaza, repito, es como un ensanchamiento de esta calle. La forma sigue siendo irregular, así como las calles y el tejido es irregular, el trazado es irregular, la plaza también es irregular. No tienen vegetación, son plazas secas, a lo sumo pueden tener algún tipo de equipamiento, que son las fuentes, para uso público. A esas fuentes acudían los habitantes de la ciudad a proveerse de agua, del agua potable, y también era un lugar de encuentro. Muchas veces las mujeres, el lugar de encuentro era la fuente, donde se producía un intercambio social y se contaban las novedades de los distintos sectores de la ciudad. También cercano a la plaza podía encontrarse otros elementos, como por ejemplo el horno comunitario. Piensen que muchas ciudades tenían hornos comunitarios porque el horno requiere de muchísima leña para funcionar. La leña es algo costoso, hay que traerlo del bosque, están alejados de las ciudades, entonces no todos podían tener horno, casi que nadie tenía un horno privado. Y por otra parte era riesgoso porque podía producir incendios. Por lo tanto, existían los hornos comunitarios donde la gente horneaba sus panes todos los días en ese horno.
podía estar vinculado también a la plaza. Entonces, como vemos, es un espacio abierto donde se producían múltiples actividades y todos muy mezclados con el intercambio social. En la imagen de San Geminiano que tenemos acá a la derecha, se ve claramente como hay dos plazas. Una plaza que podemos decir laica, dedicada a las actividades de la ciudad, al comercio, al intercambio, y otras plazas vinculadas al edificio religioso, que es este que tenemos acá, y en la cual se van a desarrollar esas actividades vinculadas al culto, que comentaba, como el auto de fe, por ejemplo, o diferentes procesiones. Vemos acá una imagen justamente de San Geminiano con esta plaza, y una plaza que aún hoy tiene actividad de comercio, ¿no? Expresión de comercio. Acá hacia la izquierda se ve lo que es la fuente, o una especie de aljibe con una estructura para tirar baldes y poder recoger el agua. Las viviendas relativamente homogéneas que miran hacia esa plaza, y muchas de esas viviendas en la planta baja tienen una galería con recobas que permiten una expansión de la casa hacia el exterior y la realización de actividades comerciales en un espacio protegido de la intemperie. Es mucho más común en las ciudades francesas o del norte de Europa, donde el clima es más riguroso. Y fíjense que tiene una cierta homogeneidad porque hay un control respecto a las alturas, por ejemplo, de estas reglamentaciones que empiezan a aparecer en las ciudades. Otro caso interesante es la Plaza del Campo de la ciudad de Siena. La Plaza del Campo tiene la particularidad de estar dividido en diferentes áreas, y cada área representa a uno de los barrios de la ciudad. La altura también se encuentra relativamente normalizada por esta normativa urbana, y aparece un elemento muy importante, simbólico, que es una torre de gran envergadura que está asociada al ayuntamiento, o sea, al municipio, que es el palacio donde se van a reunir estos señores que son los que dirigen los destinos de la ciudad. Ese ayuntamiento expresa el poder de la ciudad y de este grupo en el poder mediante una torre de gran altura, y vemos ese carácter simbólico, ¿no?, de la torre. Por eso al principio decíamos, hay que ver el elemento material, la torre, pero también su carácter simbólico como expresión de poder y como hito urbano, ¿no? Es un elemento que se reconoce desde distintos lugares de la ciudad. Vemos en la imagen que está arriba a la izquierda como la ciudad de Siena tiene un tejido muy compacto e irregular, y la plaza aparece como una gran apertura en ese tejido. Las funciones de la plaza, bueno, se van a realizar mercado, etcétera, pero quizás es la más conocido, la actividad más conocida es la famosa carrera del palio, que es una carrera que se desarrolla alrededor de la plaza, y en cada uno de esos gajos en que está dividido el soldado de la plaza se van a establecer los habitantes de los distintos barrios, porque los que compiten en la carrera del palio son los distintos barrios. El palio es una especie de bandera, una tela con diferentes colores, y que es lo que toma como prenda de triunfo el que gane la carrera. Y la carrera es una carrera de caballos donde se permite todo, es una carrera vale todo, se puede empujar al contrincante, arrinconarlo, etcétera, y lo que importa es que llegue el caballo. Muchas veces gana el barrio en el cual llegó un caballo solo, porque el jinete se perdió por el camino, pero mientras el caballo haya llegado, la carrera ha sido ganada. Esta carrera tiene un origen medieval y hoy se constituye en un hecho turístico, obviamente que en estas épocas de pandemia no, pero se constituye en un hecho turístico muy importante para esta región de Italia. Bueno, acá vemos una imagen donde aparece esa plaza, la plaza del campo, donde se realiza la carrera del palio a la derecha, y funciones laicas. Y a la izquierda se encuentra la catedral, que en italiano sería el Duomo, donde hay también un espacio abierto, también seco, con características similares, donde se van a realizar actividades religiosas. Y algunas de las imágenes donde podemos reconocer cómo se va produciendo esta carrera del palio,
donde los distintos participantes se visten con indumentaria de diferentes colores, los caballos también, cada color representa un barrio, etc. El atuendo que están luciendo estos personajes que vemos acá en la imagen de la izquierda, más que medievales, se acercan más a la forma de vestir del Renacimiento, porque si bien esto se origina en la Edad Media, ha tenido transformaciones y cambios a lo largo de los siglos, pero fíjense que es una carrera que ha perdurado por siglos, es una tradición que tiene muchísimos siglos. Y decíamos que en los espacios religiosos o en las plazas religiosas se realizaban distintas actividades vinculadas a ello, como por ejemplo el llamado Via Crucis, que es una representación de la muerte de Cristo. Es muy importante y al cual acudían todos los habitantes, participaban de esa procesión, ¿no? ese circular detrás de distintas imágenes religiosas, y ahí se manifestaba y se condensaba el orden social, porque la ubicación dentro de esa procesión obedecía a esa estructura social. Primero iban los poderosos y luego el pueblo llano. A medida que más alejados estaba del principio de la procesión y de las autoridades religiosas, menor importancia tenía una familia o un personaje. Entonces, si bien es una festividad religiosa, siempre tiene un carácter simbólico muy importante. Bueno, y finalmente la plaza constituye un espacio de la sociabilidad. Les decía, la actividad en la ciudad se realiza en el exterior. Las viviendas en realidad es un espacio de cobijo, donde van a estar los talleres de los artesanos, donde se puede comer, donde los habitantes se pueden ir a dormir, pero la mayor parte de las actividades de intercambio, el comercio, etcétera, se va a producir en el exterior. Por eso las ciudades medievales tienen muchísima vida. Tenemos una imagen de época acá a la derecha, una reconstrucción de una ilustración a la izquierda, y debajo una imagen actual donde sigue ese intercambio en ese espacio plaza. Fíjense en la ilustración, que está muy bien, cómo aparecen los animales. Los animales rurales, los animales del campo, también están presentes en la ciudad, porque no hay un corte tajante entre el campo y la ciudad. Y los animales eran los que abastecían del alimento, leche, etc. Por lo tanto, tienen una presencia muy importante. Más adelante vamos a hablar de la vivienda rural y la vivienda urbana, pero ese animal vivía dentro de la misma vivienda que vivían las personas. Entonces esa convivencia con el animal era permanente. Bueno, la plaza del mercado era uno de los espacios característicos de las ciudades donde se realizaban actividades comerciales. Para eso se instalaban distintos puestos que podían armarse y desarmarse durante el día, o en algunos casos, como la imagen que aparece a la izquierda, la vivienda del artesano se abre hacia el exterior, el taller se abre hacia el exterior, entonces se produce la fabricación y la venta de distintos objetos. En la imagen que tenemos a la izquierda se trata de una carnicería, donde se ve directamente al animal que van a matar y las distintas piezas de la vaca en exhibición. Hay una diferencia que hay que tener en cuenta. ¿Qué es el mercado? El mercado es un encuentro de comercio que se realiza más o menos semanalmente. Y la feria son encuentros que se realiza una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, pero no todas las semanas. En ese mercado es donde se va a producir un intercambio y se realizaría el abastecimiento más diario, más vinculado a la vida diaria. Mientras que en la feria se podrían encontrar elementos más exóticos, menos comunes, quizás sedas traídas de Oriente, especias que se utilizaban para los alimentos. Pensemos que no existía la refrigeración, por lo tanto la carne que vemos ahí que se está vendiendo está a la intemperie, y gran parte de la carne que se consumía en la Edad Media se encontraba medio abombada, diríamos hoy, iniciando su descomposición. Por lo tanto, para
conservarla se utilizaba la sal, de ahí el importante valor de la sal, el alto costo de la sal. Las ciudades que producían sal eran muy ricas, y, eh, y después ese comercio de la sal era muy importante porque lo mantenía, permitía mantener o conservar esos productos. De ahí, bueno, el producto de la carne, por ejemplo. De ahí el nombre salario, ¿no? Que tiene que ver con la sal y el valor de la sal, porque era una ración de sal que se le distribuía al trabajador por el valor que tenía, lo podía utilizar o a su vez vender, o el hecho de la superstición, que la mala suerte que trae tirar un salero, en realidad más que mala suerte, por tirarlo era la mala suerte de desperdiciar la sal, que era muy valiosa. Bueno, y lo mismo ocurría con las especias, ¿no? Para tapar los sabores fuertes de algunos productos que no se habían conservado adecuadamente. Hablábamos de la fuente. Bueno, acá vemos algunos elementos, algunas fuentes que se encontraban en diferentes plazas, algunas más simples, otras más complejas, que representaban deidades vinculadas al agua, etc. Pero lo cierto es que el agua de abastecimiento se extraía de esa fuente. Otras prácticas también que aparecían en la ciudad podía ser, por ejemplo, el almacenamiento de granos o la tintura, los tintoreros. Yo les decía hoy que los barrios de los tintoreros en general estaban alejados por los olores que producían. Bueno, acá vemos una imagen donde los tintoreros están tiñendo las telas o los cueros, y luego tenían que tener un cierto desarrollo vinculado al agua y demás. También en las ciudades se producían el pan y la cerveza. El pan se producía todos los días, era una tarea doméstica vinculada a la vivienda, y la cerveza también, cada uno producía la cerveza para su consumo. La cerveza, ¿por qué tenía tanta prerrogativa en esta época? Por muchas razones. Primero, porque aportaba calorías. El hombre de la Edad Media en realidad tenía dificultades para apropiarse de las calorías necesarias para la vida, y cuanto más elementos calóricos consumiera, mejor. Por lo tanto, la cerveza aportaba calorías. Por otro lado, en general, acá lo vemos en Inglaterra como bebida saludable, para la fabricación de cerveza el agua se hierve, por lo tanto nos aseguramos que sea potable. Eso en la Edad Media no se sabía por qué pasaba con el hervido, que mataba los microorganismos nocivos, etc. Pero sí se sabía que si uno tomaba agua podía enfermarse, mientras que si tomaba cerveza no. Bueno, ahí tenemos una muy buena excusa entonces para tomar cerveza, porque trae salud. Y finalmente, bueno, las cervezas actuales que tienen un sabor amargo a partir del lúpulo, eso es una práctica que se realizó recién hacia finales de la Edad Media, y con esa finalidad, ¿no? El fin de mejorar su sabor. Bueno, entonces, repasemos un poquito qué es lo que estuvimos viendo, ¿no? Vamos a ver una imagen y vemos a ver qué cosas identificamos de lo que estuvimos viendo. Habría que pensar en qué elementos significativos aparecen en esta ciudad, las características arquitectónicas, la plaza, si hay heráldica, etc. Bueno, esto es una ilustración, obviamente. Bueno, podemos reconocer que una ciudad, reconocemos la muralla, su puerta, el tejido, que se piensa en 3 dimensiones, muy compacto e irregular, el trazado de las calles, también muy irregulares, la aparición de algunos elementos simbólicos, como puede ser a la derecha la catedral o al fondo un castillo, y lo que estamos viendo en un primer plano es una plaza donde se están realizando distintas actividades. Esta representación, por ejemplo, del prototeatro. Aparecen también puestos de feria, y el límite de esa plaza está constituido por edificios de una altura más o menos homogénea, y que en la planta baja en algunos casos tiene recobas que permiten la realización de actividades comerciales.
También vemos la entrada de algún carro o carros que están entrando por la puerta de esa muralla, la aparición de un río que tiene que ver con el agua potable, una fuente en la plaza, aquí abajo a la derecha, donde se ve un conjunto de mujeres que están recogiendo agua, pero están todas detenidas, por lo tanto esta cuestión de la sociabilidad vinculada a la fuente tiene un valor de extraer agua, pero también del encuentro social. La aparición de, aparte de esta plaza central, otra plaza vinculada a la iglesia, etcétera. Bueno, sirve un poco para corroborar que el ilustrador representó todos los elementos estos que estuvimos comentando. Bueno, y para tener en cuenta hay algunas cuestiones para profundizar. Por ejemplo, la vivienda. La vivienda, que va a ser un tema específico para los estudiantes de arquitectura. Cómo son estas viviendas, cómo son viviendas muy están apareadas, son muy altas en general y muy delgadas, sus frentes para aprovechar mejor las calles, el frente a la calle y esa falta de terreno. Depende del lugar geográfico, van a estar resueltas de una manera o no. La utilización de materiales locales, como puede ser el ladrillo, la piedra, o muchas veces la aparición de la estructura de madera, que se conoce como pan de bois, luego lo vamos a ver más en detalle, que quiere decir pieza de madera en francés. Es este dibujo, esta estructura que aparece acá en la imagen central abajo y que nos es muy cercana a los marplatenses porque muchos de los edificios históricos, viviendas históricas de la ciudad de Mar del Plata, esa arquitectura pintoresca, retoma esa idea del pan de bois. Alguna cuestión también a tener en cuenta sería la aparición del reloj y la medición del tiempo. El tiempo, en realidad, en las ciudades que estamos viendo y hasta el siglo XIII, hasta el año 1200 más o menos, estaba regido por las estaciones o por las distintas festividades eclesiásticas. Era la iglesia la que marcaba el ritmo del tiempo, indicaba con la Pascua, con Corpus Christi, con distintas festividades, iba marcando el ritmo de tiempo, festejos de santos, etc. Pero a partir de los primeros cambios de los modos de producción en el siglo XIII es que empieza la necesidad de medir el tiempo y hay un desarrollo de relojes mecánicos. Estos relojes son muy complejos, por lo tanto no todos pueden tener un reloj. Existía quizá un reloj en la ciudad y estaba precisamente en la torre del ayuntamiento, como un resaltar esta cuestión de poder. Y algunas referencias de la antigüedad. ¿Por qué la actualidad? La Edad Media no nos es ajena. Todo lo que estuve contando seguramente a muchos le fueron apareciendo ideas o lo fue vinculando con cuestiones que ya conocía. ¿Y por qué? Porque tiene una presencia permanente en la actualidad. Claro que es una mirada romántica en el sentido de se le quita lo malo, se considera que todo tiempo pasado fue mejor. Tiene muchos elementos modernos que en realidad en esa época no existían, pero que nos sirven para recrear lo que fue la Edad Media y sobre todo divertirnos. Entonces acá vemos, por ejemplo, bueno, quien no vio El Señor de los Anillos, es muy interesante también ver, bueno, la ciudad, esa ciudad bastante extraña, pero que tiene algunos elementos de ciudad medieval y cómo hay una lucha entre los orcos y demás y con distintas máquinas y cómo se defienden los habitantes de la ciudad y demás. La construcción mediante distintos elementos para el juego de los niños, como puede ser el Lego o el Minecraft. Y la imagen que aparece aquí abajo, a la derecha, es Campanópolis. Que Campanópolis es la recreación que hizo una persona de algo parecido a una ciudad medieval. Hoy hay muchas personas que le interesan la Edad Media y incluso acá en Mar del Plata se hacen unas especies de torneos y recreaciones de prácticas de la Edad Media, desde la música, la indumentaria, etc. Y finalmente, quizá, por lo menos a mí el que más me interesa, fue esto, ¿no? Game of Thrones, que muchos lo hemos visto y hemos sufrido junto con sus personajes. Y bueno, si bien no representa la Edad Media y es muy distinto a lo que ocurrió en realidad,
toma muchos ingredientes de que sí existieron en la Edad Media, como distintas casas en el poder que están luchando entre sí, la utilización de ciertas armas características de la Edad Media y las arquitecturas, la indumentaria, etcétera, se quiere o toma un cierto acercamiento a lo que ocurrió en la Edad Media. Lo único que le agregaron, bueno, varias cosas fantásticas, como por ejemplo los dragones, que si bien es un animal fantástico y que formó parte del bestiario medieval, en realidad en la Edad Media dragones no hubo. Bien, bueno, dejamos acá y continuamos en los encuentros semanales con la discusión sobre este tema.